59. Tienes la edad exacta. Exactamente la edad de la revolución. Ok, ¿tú te consideras una generación perdida? ¿Consideras que tu generación es una generación perdida? Bueno, esto es una pregunta que genera más preguntas que respuestas. Lo primero que yo pienso es que cuando nos consideramos una generación, el hecho de ya considerarte parte de una generación, está generando un compromiso y una responsabilidad. Una vez que te consideras parte de esa generación, asumes que hay un trabajo que hacer, asumes que hay algo que esa generación tiene que hacer y legar. Es decir, esa generación tiene que tener la responsabilidad de crear un legado que va a existir en el tiempo y que a la vez esa existencia en el tiempo le va a dar la posibilidad de ser apreciada o despreciada por otros, ¿no? Vamos a ver. Asumir o tener conciencia de formar parte de una generación lleva implícito un sentido de deber o una voluntad de cumplimiento de algo. Yo creo que según el nivel de compromiso, vuelvo a utilizar la palabra compromiso porque es algo, yo pienso que el compromiso parte de no solo de un acuerdo entre dos o tres partes, sino de una decisión propia de participar en ese acuerdo. Dicho de manera corta, si tú te consideras parte de un algo o de un todo, es porque hay algo de ese todo que tú tienes que hacer. Retomando tu primera pregunta, ya el hacerte parte de una generación y considerar que ese trabajo o esa misión que tenías no se ha cumplido del todo, te hace sentir ese sentimiento, valga la redundancia, de que hay algo que se ha perdido, ¿no? Que tu generación no cumplió su cometido o que tu generación se quedó a medias de lo que debía haber hecho. Ese es el sentimiento que yo siento, o la impresión que yo siento cuando me hablan de generación perdida, cuando yo mismo me autocalifico como parte de una generación perdida, porque lo he hecho. Pienso que primero que todo nosotros nos imbuimos en un proceso de creación, con mayúsculas, de un nuevo tipo de hombre, ¿no? Ese famoso concepto del hombre nuevo, nosotros lo vivimos no solo en la teoría, sino que fuimos parte del proceso de creación de ese hombre nuevo. Y ya de por sí esto implicaba que la generación se sintiera comprometida a ese resultado, es decir, vamos a hacer el hombre nuevo que alguien quiere. Eso implica que nuestra manera de ver el mundo iba a ser distinta, nuestra manera de aportar al mundo iba a ser distinta. Los que lo asumieron desde el punto de vista tecnológico, científico, hicieron su trabajo también, es decir, vamos a construir, a fabricar, a descubrir, a inventar nuevas cosas. En el aspecto del arte es un proceso de creación también, todos lo sabemos, y crear dentro de esa generación pues fue para nosotros una misión también, es decir, vamos a hacer una poesía nueva, vamos a hacer una música nueva, vamos a cambiar los cánones de la pintura, vamos a hacer un teatro que golpee, que diga más, o sea, que niegue lo que antes se hizo y haga cosas nuevas. Es decir, esos eran los sueños, ¿no?, que como creadores asumimos en esa generación. Todas las generaciones han asumido ese sueño, o sea, lo han tenido interno con un mayor o menor grado de concientización. Y entonces, cuando uno analiza eso, pienso que mi generación, y a eso lo digo ya desde mi punto de vista de pertenencia, ¿no?, se planteó hacer todas esas cosas, es decir, vamos a hacer un arte nuevo. Pero bueno, ¿qué es un arte nuevo? Y ahí es donde ya empezamos a ver si lo logramos o no lo logramos. Porque hoy por hoy estuvimos marcados por procesos también de diáspora. Muchos jóvenes lograron salir a flote en el sentido de publicar sus trabajos, de que se conocieran. Hubo posibilidades que brindó el sistema también, o sea, el proceso revolucionario, las escuelas, los contactos, los talleres literarios, los círculos de interés, una serie de cosas que hacían que la gente sacara sus vocaciones y sus talentos a relucir. Pero junto con eso salió también mucha espuma, ¿no? O sea, salió gente que creyeron que porque tenían las posibilidades podían ser escritores, científicos, médicos, etcétera, etcétera, por un nivel de masificación que echó a perder mucho entonces el trabajo. Si nuestra generación se considera perdida o que no logró cumplir con lo que ella misma se planteó, no con lo que otros esperaban de ella, esta parte es importante, porque es la autoconciencia de la generación. Tú puedes crear una generación a niveles teóricos, a niveles incluso sociológicos, pero si esa generación no se considera a sí misma como tal, no has hecho nada. Entonces, el hecho de que alguien quiera que tú seas el hombre nuevo es muy distinto a que tú te plantees por conciencia ser el hombre nuevo.
Si alguien quiere que tú hagas un arte nuevo o descubras nuevas medicinas o nuevos procesos industriales, no es nada más que ese alguien lo quiera. Cuando digo alguien me estoy refiriendo a instituciones, gobiernos, entelequias, etcétera, etcétera. Tu autoconcientización de ese hecho es el que te hace parte de la generación, no el deseo de otros de que tú lo seas. Y por tanto, el concepto o el sentimiento de frustración debe partir de ti mismo como parte de la generación y no de la valoración que hagan los que querían que tú fueras esa generación. Ok, a ver, no se experimentó con el arte, no se hizo experimentos nuevos de arte novedoso. Es decir, más allá de que sean ideológicamente reprensibles o no, por ejemplo, yo creo que Escambray fue un experimento muy interesante, muy interesante. La aplicación que hizo el ICAI del concepto del neorrealismo italiano fue muy interesante, y tiene pruebas como Memorias de su desarrollo, que es un canon para el cine. Se hicieron experimentos en literatura, es decir, hubo una nueva poesía, muy débil en el sentido de que no ha perdurado, no se ha diluido con el ego de sus autores, pero existe, está ahí. Hubo una derivación de la trova tradicional a este sentido épico de la revolución, que por supuesto, en la medida en que la revolución fracasa, va a fracasar, pero la nueva trova también es un canon estético que ocurrió. Entonces, es decir, los hombres detrás de eso no son otro tipo de hombres también. Sí, a todo eso que te refieres, o sea, tienes toda la razón. Cuando se habla de esta generación, estoy hablando de los que hoy por hoy tienen la misma edad que yo tengo. Pero antes hubo otros que habían empezado ese proceso también, que ya estaban formados para ese proceso y lo empezaron. Me estás mencionando, por ejemplo, directores de cine que ya tenían una obra o que la estaban formando mientras nosotros éramos niños todavía. Es decir, no empezaron con la revolución. No, esa gente empezó mucho antes. Incluso aplicaron a su arte lo que ya estaban aprendiendo, habían aprendido desde antes, y le brindaron a la revolución la posibilidad de un soporte teórico y práctico a esos cambios o esos experimentos, como tú los llamas. Yo asistí personalmente a experimentos como los performance, por ejemplo. Por ponerte un ejemplo, que implementaban o agrupaban o unían, ¿no?, diferentes formas, que fueron mejor o peor aceptados, pero que como experimento funcionaron. Los talleres literarios fueron un gran experimento también, o sea, y lo vuelvo a mencionar porque muchos de los escritores tuvieron mucho que ver con esos talleres literarios, ¿no? Los círculos de danza, las exposiciones plásticas, las bienales de La Habana, por ponerle un ejemplo, ¿no? Los festivales de cine local, los cineclubs que eran provinciales, que abrieron paso a todo tipo de innovación con pocos recursos, ¿no? Grandes documentales se hicieron así, con pocos recursos. Es decir, todo eso forma parte de lo que hizo esta generación y está perfectamente documentado. Claro, la falencia entonces es del sistema por no haber podido establecer la continuidad. Yo pienso que hubo un momento en que el sistema perdió. O sea, el sistema estaba, cuando digo el sistema, estoy hablando del sistema de educación, el ministerio de arte, el conglomerado de la Revolución Cubana. El sistema pierde, de cierto modo, el control, vamos a decir, de la calidad de todo lo que estaba produciendo, porque el fenómeno se hace cada vez más espontáneo y más dueño de los creadores que de los censores, o de los orientadores o conformadores, porque los artistas mismos empiezan a ponerse sus reglas. O sea, los experimentos van conduciendo a ruptura de cánones, van conduciendo a nuevas formas, aparecen formas que antes no existían, al combinar esas dos cosas. La nueva trova es un ejemplo. O sea, los textos más duros, los textos más evocadores, se revisten, o sea, se posan encima de las maravillosas formas que ya existían de la música tradicional cubana, la vieja trova, como la llamamos a veces. Y esto, como experimento, deja de ser un experimento, se convierte de canción protesta, que así empezó en un género, la nueva trova, que, repito, está bien documentado. El cine, también los noticieros ICAI, por ejemplo, era un ejemplo maravilloso de experimentación constante. Había información, había arte, había experimentos, había aplicación de otras artes ahí.
había mucha sugerencia, había mucha subliminalidad. Ahora, el considerar que eso se frustró, pienso que empieza a coincidir cuando el sistema ya no está interesado en darle continuidad a lo que los creadores estaban haciendo. Se les va de la mano, se les fue de la mano, ya no pueden controlar, ya los creadores están diciendo cosas que quizás ya no les sean tan agradables al sistema, porque hay alguien que dijo, creo que fue Edgar Froese o Edgar Varese, no me acuerdo bien cuál de los dos músicos dijo, que no hay ningún artista que se adelante a su tiempo. Son el público y la crítica los que están atrasados siempre. Eso tiene mucha verdad, porque los artistas siguen el rumbo que la creación exige, ¿no? Y ellos mismos los artistas van haciendo un camino donde ellos mismos van poniendo las losas. Es decir, que ellos se van haciendo el camino. Si hay un camino que ya está trillado, ellos tienen la opción de o seguirlo por ahí y desbancarse, o sencillamente desbancarse pero por su propio camino. Y no siempre el desbanque es el final del camino, ¿no? Puede ser que encuentres una tierra que nadie conocía y tú hayas sido el que hizo el camino para llegar, ¿no? Hay un elemento también que ya hablamos, ¿no?, en otra ocasión, que es el problema de la hiperculturización. Es decir, los desarrollos naturales no son tan hiperculturizados en sentido institucional. Tienen una expresión proporcional de determinados grupos de personas se dedican al arte y otros determinados se especializan. Pero en Cuba hubo una producción masiva de artistas, intencional además. Sí, estaba la anécdota con José Lorenzo Fuentes, que lo atendía al Servicio del Estado, le dijo que ellos se creían que eran gran cosa porque eran buenos escritores y que ellos iban a ser escritores por tubería, como en efecto ocurrió. Y son muy buenos, todos. El problema es que ahora es intrascendente porque son muchos, son demasiados. Hay una hipersaturación de la realidad en ese sentido, ¿no? Yo pienso que la masificación de la cultura se entendió en dos maneras, ¿no? La mejor manera, yo creo que la más positiva, era la de llevar a las masas la mayor cantidad posible de obras de arte y crear en ellos un proceso también de valoración. Es decir, enseñar a las masas no solo a disfrutar del arte que existía y del que se estaba creando, sino a valorarlo también. El pueblo cubano en aquel momento, puedo decir, y ahora no sé a qué niveles están con todas las influencias que hay, pero hubo un momento que uno de los pueblos, no estoy hablando de especialistas, los pueblos, las personas sentadas en la sala de su casa, que más sabían de cine en América Latina y en el mundo, porque había esa intención a nivel de Estado de que la masificación de la cultura tuviera un efecto positivo. Pero la parte negativa que yo le veo a ese fenómeno fue la de crear masivamente artistas, como fue la de crear maestros, la de crear médicos, porque estaban pasándole por encima a la vocación, que es un hecho no solo subjetivo, sino objetivo. Tú no puedes ser médico porque alguien te pidió que lo fuera, o porque a alguien le hacía falta que tú lo fueras. Si tú no sientes lo que tiene que sentir un médico, no vas a ser un buen médico. Puedes graduarte y puedes estar dirigiendo quizás un policlínico o un hospital, porque desde tu nivel, digamos, de conocimiento y de praxis lo puedes hacer. Pero no vas a ser jamás un gran cirujano si no tienes la vocación de ser médico, porque no se vale solo del juramento hipocrático, sino que tú tienes que tener esa vocación de sufrir. Sí, no es tan racional. Pongo el ejemplo del médico. Y el maestro igual, tú no puedes ser maestro porque alguien te lo pidió. Te tiene que nacer ese deseo y esa posibilidad de enseñar al que no entiende, al que es bruto y al que es inteligente. Tú como maestro lo tienes que enseñar. Y tienes que tener los recursos naturales de la paciencia, etcétera, etcétera. Y con los artistas pasa lo mismo. Yo no puedo ser bailarín porque alguien quiere que yo lo sea. Yo tengo que tener aptitudes y actitudes, con C y con P, para poder asumir el hecho de una educación que me enseñe a mostrar a través del movimiento y del cuerpo, etcétera, etcétera, algo que tenga un fundamento artístico, no solamente un cuerpo que se está moviendo, ¿no? Y con los pintores, con los escritores pasa lo mismo. Esos artistas por tubería, yo pienso que puede que algunos de ellos hayan sencillamente sido buenos porque lograron encauzar su vocación que por cuestiones históricas no hubieran podido. Todos sabemos que en un país de una mayoría rural no había una conciencia de cuán importante puede ser el arte o cuántas personas realmente tienen un talento y no lo pueden desarrollar por prejuicio.
de que si ser bailarín no es cosa de hombre o que si ser cantante para una mujer afecta su moral, etcétera, etcétera. Todo eso quedó atrás realmente a raíz de esa masificación de la cultura que el sistema propone, dispone y hace que la gente la disfrute. Eso fue positivo, pero lo otro fue ya, cuando digo que perdió el control acerca de eso, porque empezó a fabricar. Cuando ya el arte se convierte en parte de un plan económico, ahí pienso que empieza a fallar, porque es que tú no puedes fabricar el arte, ni puedes obligar a hacer un arte. Todos sabemos lo que pasó con el realismo socialista, ¿no? Que nació de una manera y después ya se convirtió en otra, ¿no? Y todos sabemos lo que pasó con la nueva trova. Primero los trovadores eran gente espinosa, ¿no? Gente que decían lo que no debían decir en el momento en que tampoco debían decirlo. Y después sencillamente se convirtieron en vamos a decir, voceros oficiales de lo que el Estado y el sistema querían. Pudiera ser que los de la novísima trova se consideren de otra generación y la nueva trova, vamos a decir que mi generación estaba más enmarcada en lo que era la nueva trova, ¿no? Ahí se paró. Yo no creo que se haya parado, yo creo que sencillamente siguió haciendo lo que se había propuesto hacer, por tanto no se perdió, siguió haciendo lo que se había propuesto. Los escritores siguieron escribiendo lo mismo, o aceptando que hubo otros temas, porque llegó el boom de la poesía gay, llegó el boom de las novelas gay, todo aquello que estuvo amarrado y metido dentro de un tanque de pronto explotó, pero entonces ya era moda, todo el mundo tenía que tener un cuento gay, todo el mundo tenía que tener algo en contra de la homofobia, y se crean modas que yo creo que lastiman mucho el sentido que se propuso esa generación. ¿Por qué? Porque al imponerse una moda que ya incluso la acepta el sistema, ok, vamos a hablar ahora de eso, pues ya todo el mundo se impone a hacer algo. Si antes se oponían, por ejemplo, a hacer cuentos que tuvieran que tener una marcada influencia política, que también ya existían los cuentos de la lucha del Escambray, la emboscada como dramaturgia, las películas del hombre Mesinicú. O sea, había un discurso que los artistas estaban desarrollando que tenía que ver con la historia del país y con lo que el sistema también necesitaba, ¿no? Para mostrar al mundo. Llegó un momento en que el discurso empieza a ser un poco más libre. O sea, los artistas cogen los temas y empiezan a desarrollar los temas. Pero hay temas que a la opinión pública y al sistema no le interesan o no está capacitado todavía para hablar de ellos, y solo muy pocos artistas tocan esos temas. Cuando esos temas se les da la luz verde, ya todo el mundo los quiere tratar y empieza entonces una desvalorización del tema, porque ya todas las novelas y los cuentos y las cosas que hablaban del mundo, vamos a decir, del mundo gay, ya empieza ahora a convertirse en un gran relajo, ¿no? O sea que con esto quiero ejemplificar un poco el proceso, ¿no? Ahora bien, yo me pregunto, con toda la connotación negativa que puede tener un sistema como el de la Revolución Cubana, hoy día de todas formas se enmarca en un contexto histórico de la cultura, de la evolución cultural de Occidente, ¿no? Y es el cumplimiento de la utopía que es un fenómeno moderno. Pero la modernidad ya tiene 3 siglos, es decir, es hora de que falle. Entonces empieza a hablar de posmodernidad. Para mí la posmodernidad es el proceso precisamente en que se empieza a dar lugar a lo nuevo. En este caso yo creo que sería el mundo post-ilustrado, por decirlo de algún modo, porque de algún modo es que no posmoderno, sino el post-ilustrado específicamente, porque la ilustración es un tipo de carácter específico, ¿no? de la modernidad. Ahora bien, todo esto que ocurre en Cuba no es un poco lo que ocurre en el mundo. Yo creo que sí, que Cuba se va permeando cada vez más de lo que va ocurriendo en el mundo. No, todo este proceso de decadencia es el mismo que ocurre en Europa, en Estados Unidos. Es el mismo, aunque yo te diría una cosa, porque mucha gente le atribuye en esto un fracaso de la revolución. La revolución no es una persona ni un grupo de personas, la revolución es un proceso. Entonces, que el proceso se haya frustrado o haya cogido otros caminos, obedece también a estas cosas, ¿no? Es decir, a una falta de preparación de muchos de los dirigentes que tenían que estar al frente de estos procesos, porque hay una decadencia también en la forma de asumir. Es decir, que en ese sentido no es hablar de un continente, no es hablar de... O sea, la revolución la hablamos ya como una entelequia, ¿no? Pero ven acá, y si se trata de la evolución propia de sus propias contradicciones, porque el fenómeno,
todo tiene un lado positivo y el mismo tamaño de negativo. Basta ver cuál es el que prima. Hay que ver cuál es el que prima y cuáles son las condiciones que hacen que eso prime. Sí, porque por ejemplo, yo lo que he visto en la revolución cubana, el proceso lógico de la evolución de la cultura en Occidente, ¿no? en unas condiciones muy específicas, pero que le desarrollan las contradicciones propias de ese tipo de desarrollo. Y esas contradicciones se lo comen. En este caso, la revolución cubana se la comieron sus propias contradicciones. Es decir, la desvirtuó, como por ejemplo el voluntarismo. El voluntarismo, la fatuidad del comportamiento ilustrado. Porque si vienes a ver, por ejemplo, podemos hablar del fracaso de la economía cubana. El modelo económico cubano es capitalista, es capitalismo de Estado, es capitalismo corporativo. Es un sistema de managers, de administradores, que se cogen por confiabilidad, no por productividad ni inteligencia real. Eso es el capitalismo corporativo, eso es lo que maneja las grandes compañías en Estados Unidos. Es exactamente el mismo modelo, ¿no? Es decir, sí, en ese sentido, si lo tomas por ahí, sí, es así. Pero partimos de un hecho de que hay un proceso a nivel global, ¿no? A nivel mundial, donde hay una decadencia de no solo del arte, sino una decadencia de determinados elementos de la sociedad y de la sociología. Hay fenómenos que están cambiando el mundo o una parte del mundo: el terrorismo, la desaparición del bloque socialista. O sea, del bloque socialista ya como un poder no solo económico, sino militar y a la vez sociológico. Es decir, la polarización del mundo ha estado cambiando en los últimos 15 o 30 años. Todo eso ha afectado a Cuba también. Y esa decadencia que se ve en otros lugares del mundo, en Cuba está transparentado de ciertas maneras. Y se ve, por ejemplo, por qué razón la proliferación de elementos, o sea, la entrada a la economía del país de elementos del capitalismo abierto, del capitalismo, ¿cómo se dice?, explícito, ha provocado también una caída de la calidad en una serie de cosas. El arte se ha permeado de malos géneros, se ha permeado de una manera, de un tratamiento que ya no era el que había. No puedo decir que ese arte que existe ahora no responde a las necesidades de las generaciones que viven ahora en Cuba, porque son las que la están consumiendo. Y cuando hay un consumidor, hay razones para producir. Y producir de forma capitalista. Es decir, que ahora el arte que está produciendo en Cuba no está siguiendo los cánones que tenía el socialismo. Está siguiendo cánones excesivamente capitalistas y mal usados, aparte. Entonces, todo esto se revierte, todo eso repercute, eso va de abajo arriba y de arriba abajo. Es decir, esa imposibilidad de controlar las cosas y de llevarlas por el camino que querían, también va subiendo de abajo para arriba. Y cada vez hay dirigentes menos capaces, cada vez hay procesos que se van de la mano, hay empresas que hay que cerrarlas por inefectivas. Todo eso no ha hecho más que sacar a flote cosas que estaban ahí, pero que nadie las veía, ¿no? Es decir, que hay una decadencia que también se ve en otros lugares del mundo, pero que en Cuba adquiere un carácter muy especial. Todo esto puede ser incidir en el sentido de que nos descoloca como generación. Yo pienso que sí nos descoloca como generación si perdemos la brújula.